Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y gracias por acompañarnos en este lugar, en este día, en esta transmisión y en este su bonito canal, Radio Rey. Yo soy Rey, esto es Radio Rey, recuerden que estamos en sintonía y el día de hoy traemos un invitado que como se hace del rogar, pero ya está por acá y vamos a hablar de un tema que a mucha gente tal vez conoce y tal vez haya otros que no lo conozcan, pero es bueno que se queden para que aprendan algo nuevo. Hoy hablaremos de esa gran saga de Survival Horror Action llamada Resident Evil. Y para poder hablar de ello viene Agustín Lara. Tenemos nada más y nada menos que al gran Dantes Black. Hermano, Dantes Black, el micrófono es tuyo. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo estamos, mi rey? Todo bien, hermano, todo bien. ¿Tú qué tal? Aquí, mira, un rato de ocio. ¿Un rato de ocio? ¿Oceando anda o qué anda haciendo? Oceando anda, descansando de la comida. Sí, ya es hora de andar en la comida. Pues mi Dante, antes que nada, muchas gracias por andar aquí con nosotros, por darte la oportunidad de estar en este bonito canal. Recuerda que lo puedes compartir con todo mundo para que todo mundo venga y nos acompañe. Porque yo espero que hoy la plática se ponga bien sabrosa. Nada más dime, ¿cómo vamos a empezar esto? ¿Desde dónde vamos a remontar? Pues mira, y aquí hay que darle. Yo creo que hay que empezar pues con explicar qué es Resident Evil. Hay mucha gente que ya lo sabe, hay mucha gente que cree que Resident Evil solo es un juego, pero creo que Resident Evil va más allá de lo que es un juego. Es una saga de videojuegos, de cómics, de libros, porque mangas, no también de mangas, de música. Es una saga películas, que ha atravesado barreras desde Japón hasta este lado del charco, y creo que es más famosa de este lado del charco que en su propio país. ¿Tú qué opinas, mi Dante? Pues yo digo que, como dices tú, muchos apenas están conociéndola por los remakes, por el 4, por el 8, por el Requiem. Entonces, como que muchos no saben el verdadero Resident, que fueron los primeros. Que al fin y al cabo a mí se me hizo como que una tontería que los clásicos los dejaran de hacer canon. Para mí se me hizo una tontería, la verdad. Bueno, yo que soy de la vieja escuela, pues así como que digo, chale. Entonces todo lo que pasaron en el clásico no sirvió de nada. No, pero claro, pues en fin. Mira, a final de cuentas tenemos en este momento que separar a Resident Evil en dos líneas temporales. La línea temporal de nosotros, los que crecimos con el juego, y la línea temporal de los que apenas lo van conociendo, como bien lo mencionas. Nosotros que crecimos con el juego conocemos que el buen Shinji Mikami se puso las pilas, tomó ideas de varios lados y creó lo que es el Resident Evil original. Esa bendita mansión donde cada rincón era un susto. Yo la primera vez que lo jugué cuando era un chamaco, me acuerdo que me daba más bien no sabía ni cómo siquiera sacar la pistolita. Porque el juego no te lo explicaba. No. O sea, si lo comprabas en el tianguis, pues no venía como que el manual que tenía que venir, ¿verdad? Donde los objetos, cómo usarlos, combinarlos, crear y todo eso, pues sí te agarraba como que
que en esos tiempos la PlayStation para lo que costaba era mucho en ese tiempo cuando salió. No sé si te acuerdas que creo que salió como en 1,000 y cacho, ¿no? Sí, más o menos. 2,000 pesos. Como 1500. Pero pues para ese entonces era un chingo de dinero. No, y además, al menos aquí en México, hasta donde yo sé, no hubo una sola PlayStation 1 que no viniera chipeada. Sí. Todos ir a comprarla e ir a correr al Meave a chipearla. Correcto, o ya comprarla directamente de Meave chipeada, garantizada, con 10 juegos a elegir, porque así venía. Aunque yo creo que te salía más barata ya comprar la chipeada que comprarla y luego chipearla. Correcto. Ahora, Resident Evil nace en el año 1997, pero llega a Occidente en el año 1998. Para los que tenemos problemas de ubicación, Occidente es este lado y Oriente es Japón y todo lo de aquel lado. Obviamente Resident Evil nació en la empresa Capcom en 1997, idea del gran Shinji Mikami, como ya lo mencioné. Nació en el 97 con el nombre de Biohazard, pero pues de este lado ya había una serie que se llamaba Biohazard registrada en juegos y tuvieron que cambiarle el nombre, y el nombre que se les ocurrió y que quedó fue... ¿Cuál, mi Dante? Resident Evil. Resident Evil. Ahora, ¿cómo nació Resident Evil? Pues bueno, es que para la época en la que salió, pues yo creo que muchos desconocían sus orígenes y todo eso, ¿no? Por ejemplo, pues los zombies, y yo creo que eso influyó mucho en las nuevas generaciones que no conocieron ese lado de Resident, ¿no? Porque, por ejemplo, pues el 8 a mí los enemigos no me gustaron para nada. Porque si te das cuenta, empezaron con zombies y ya sacaron otras cosas que no tenían nada que ver. Que al fin y al cuentas, pues está bien, porque se supone que es un virus que creó Umbrella, que pues lo creó para ir mutando, ir mejorando, y eso es lo que saca nuevas armas biológicas. Entonces el objetivo de Umbrella siempre fue armas biológicas. Antes de y pasar así fue como... Ajá. Sí, te escucho. Antes de irnos para allá, quiero que contestes unas preguntas que nos dejan aquí en el chat. Pregunta Danalian: ¿cómo fue que conocieron Resident Evil? ¿A qué edad lo descubrieron? Vamos hasta el inicio de su historia con el juego. Primero tú, mi Dantes, y luego les cuento mi experiencia. Pues fue muy chistoso, porque haz de cuenta que yo... En esos tiempos habían muchos locales que rentaban PlayStation 1 en ese entonces. Y fue casualidad, yo conocí el Resident 2 justamente cuando el año en el que salió. Estoy hablando que fue... Salió en el 98. Sí, más o menos. No, pero ya bien chipeado, y en México tardó en salir. Más o menos en esa época. Entonces, pues en ese tiempo, pues yo no contaba con una consola, iba saliendo y me llamó la atención. Y pues lo empecé a jugar, me gustó. Después de ahí salió el Dino Crisis, cuando salió con el demo del Resident 3. Y no, se me hizo una chulada también. Dije, de aquí soy. Y desde ese entonces, para mí, mi juego favorito de terror fue el Resident. Y el 2 siempre lo amé, siempre, desde que salió hasta la fecha. El 2 clásico y el 2 remake, para mí siempre van a ser unas joyas. Dino Crisis es del mismo creador de Resident Evil, si mal no. Exacto, sí. Es por eso que sacaron la demo del 3 cuando salió el Dino Crisis 2. Ahora,
En ese entonces los juegos de terror no eran tan populares. No. Había juegos de todo, de arcade, de acción, de peleas, de lo que tú quisieras. Pero el género de terror era relativamente nuevo, si no es que completamente nuevo. Había un juego de miedo que se llamaba Alone in the Dark, que de hecho es una de las inspiraciones. Chulada de juego también, Pero no era como tal género survival horror, que es el género bajo el que Resident Evil ya nació. Ahora, era como suspenso, ¿no? Era suspenso, era, pues llamémosle terror psicológico, ¿no? Pero no era, no era un survival horror como tal. Yo personalmente conocí Resident Evil en el 99. Mi papá hizo el esfuerzo por regalarnos una PlayStation 1, que bueno, la primer PlayStation, una cajota gris bien chula, que ya venía chipeada y traía muchísimos juegos, y entre todos los juegos que venían venía Resident Evil, el original, el primerito. Obviamente pirata, ¿verdad? Sí. De original no había nada, pero venía Resident Evil, muy bonitos. Antes la piratería tenía calidad y los juegos piratas eran estaban bien hechos, serigrafeados y todo, o sea, estaba muy bonito. Entonces me acuerdo que en una noche en la que mi papá invitó a los primos de una tía, estábamos todos en casa y pusimos el Resident Evil. Entonces mi primer contacto con los zombies fue justamente esa escena emblemática donde entras, escuchas cosas y cuando te asomas ves como un zombie se está devorando a un carnal, y ese carnal voltea y se te queda viendo y se para. Y no, yo me acuerdo que como no sabíamos cómo equipar la pistola, cómo disparar, cómo apuntar, cómo nada, porque el control de PlayStation era demasiado sencillo y no venía como que la instrucción de nada. No, hombre, ese zombie nos comió el mandado como 1000 veces. Recuerdo que lo seguí jugando ya yo por mi cuenta hasta que pude avanzar más en la historia. Nunca lo terminé, si soy sincero, nunca terminé el primer Resident Evil en aquel entonces. Pero lo jugué, el juego daba bastante miedo, o sea, sí era un juego que te daba, te hacía que te mearas, ¿no? Del pinche miedo que te provocaba, porque empezó la cámara fija, la música intrigante, los sonidos de los zombies, de repente te dejaban venir 3, 4 y tú solo tenías una bala y sabías que ya había valido chetos. Y después déjame decirte... Ajá, sí, te escucho. Después apareció Resident Evil 2 porque lo vi en su puesto de confianza, con el pirata de confianza, Resident Evil 2 y Resident Evil 3. Yo ya estoy hablando de los 2000. Entonces los compré, tenía yo los 3 Resident Evil en PlayStation. Mi favorito, el 3. El 3 Nemesis, a mí me encantaba por eso que te provocaba el Nemesis de miedo constante. El 2 es una chulada, el 2 es una joya, como bien lo mencionas, pero para mí el 3 fue como que el mejorcito. Pues sí, la verdad es que sí. Tuvo completo, tuvo más escenarios, más enemigos, más poderosos, el irritante del Nemesio, o sea, muchas cosas que estuvo de más. Estuvo muy bueno, Y en ese entonces el cuchillo no servía de nada. No era como que pudieras hacer un parry o... A mí, ¿me creerás que en todos los Resident nunca usé un cuchillo hasta que implementaron el parry? Yo sí, el 2, porque al principio no sabía cómo sacar armas. Y recuerdo que traía un modo fácil que te daban una metralleta. Pues sí, pero fíjate que yo nunca me acostumbré a usar cuchillo, en ninguno. En ningún lado me acostumbré a usar cuchillo. Es más, ni los mapas en ningún Resident yo llegué a usarlos. Eso sí. Jamás, no sé, como que no me acomodaba o no sé qué onda. Pero la verdad nunca me acomodé en un Resident con mapa. No sé, como que sentía que me perdía o algo así. Ahora, nos dice por aquí Ia Velvet, hable de cada juego de la saga hasta llegar al más reciente. Me parece perfecto.
Vamos a hablar del primer Resident Evil que salió en 2 versiones, Resident Evil y Resident Evil Director's Cut. ¿Cuál es tu experiencia con ese juego? Si es que jugaste las 2 versiones o nada más una. Pues es que la verdad en el 1, tanto el normal como el Director's Cut, yo no le sentí mucho la diferencia. Te lo digo porque pues en el Play 4 lo tengo, el Director's Cut. Uh-huh. Y jugué el normal en el Play 3. Y la verdad es un juego buenísimo. Es un excelente survival horror. Tiene su dificultad, a pesar de que nada más tiene una dificultad. Con esa basta y sobra con esa, la verdad. No se le puede pedir en dificultad nada. Y es un juego muy bueno. Para mí es uno de los primeros Resident muy buenos. La dificultad fácil era jugar con Jill y la dificultad normal era jugar con Chris. No, al revés. Acuérdate que Chris aguantaba más Chris que Jill. No, pero me refiero en cuestión a loot. Jill era la de más loot, ya entraba con pistola, todo, y Chris entraba solo con su cuchillito. Pero a Chris no le daban el lanzagranadas. Por eso, entonces, era más fácil jugar con Jill porque te daban el lanzagranadas y vámonos, como Gordon Tobogán. Pues yo creo que con eso sí, pero yo creo que se balanceaba, ¿no? Por ejemplo, Chris aguantaba más mordidas que Jill. Jill tenía más espacio que Chris. Y pues en ciertas ocasiones creo que te ayudaba más Barry que Wesker a Leon, a Chris. Claro, entonces, aparte, como que Rebequita no hacía mucho. Ay, esa mujer. La verdad es que no servía para nada. Personajes principales de Resident Evil 1. Personajes principales de Resident Evil 1. Wesker, Barry, Jill, Chris, Richard, Forrest y creo que ya son los principales, los que más salen en el 1 clásico. Yo que sé, nada más son esos, los principales que salen en la historia. Bueno, Rebeca tiene una breve un breve encuentro con Enrico. Bueno, sí. En el 0 y en el 1. Uh-huh. En el 0 te ayuda, pero ahorita el 0 es más adelante, mucho más adelante. Estamos hablando del 1. Estamos hablando solo del 1, así que el 1 se ambientaba en una mansión y un laboratorio. Así es. La mansión completamente enredada. Un cuarto te llevaba a otro cuarto, que te llevaba a otro cuarto, que te regresaba a la sala principal. Pero después, si entrabas al mismo cuarto, parecía que se movían porque ya no sabías dónde estabas. Sí, te perdías muy, muy fácil, porque fácil son como 4 llaves las que necesitas para abrir todas las puertas. Que creo que es escudo, casco, la armadura de la pechera y no me acuerdo cuál otra. Una como que era como de sol, que era la que abrías para poder pasar a pelear con la primera pelea con la serpiente, si no mal recuerdo. Uh-huh. Resident Evil estaba medio fumado en cuanto a enemigos porque veíamos una víbora gigante, un pitón, una araña, hay arañas gigantes. El enemigo principal es Tyrant. Así es. Pero en general muy bueno. Zombies, los perros y cuervos eran castrosos. Hunters. Los Hunters. No, los Hunters son esos. En los Resident que ha salido, como los detesto a los Hunters, en verdad. En cualquier Resident odio a los Hunters. Es que es el enemigo más letal que tiene. Más letal que el Liker incluso. Y ese te mata de un golpe en cualquier Resident, Sí. En cualquier.
Ahora, y dato curioso, ajá, ¿te acuerdas de una puerta que nunca se pudo abrir? ¿La del armario? No, es una puerta. Es una puerta que cuando le das seleccionar, te dice que hay un panel de numérico del lado derecho que no se sabe la contraseña. Ajá. Que por cierto muchos lo buscaron y no hay respuesta de esa puerta. No se sabe qué hay atrás. Hasta la fecha no hay contraseña, no se sabe cómo abrir y no se sabe qué hay en esa puerta. Yo creo que hasta el mismo creador se le olvidó qué contraseña era. El creador nunca ha querido decir para qué es la puerta. Yo creo que no ha de haber nada dentro, ¿no? Porque al final de cuentas, normalmente en Resident Evil 1 tenías que abrir todas las habitaciones para poder sacar todos los puzzles y poder avanzar en la historia. Uh-huh. Entonces, esa puerta que no se abre debe ser o algún cuarto seguro o nada más como algún guiño a la historia. Puede ser, a lo mejor. Podría ser uno de los grandes misterios de Resident Evil. Sí. De hecho, tiene muchísimos misterios Resident Evil que hasta la fecha los jugadores más entusiastas no han podido descifrar. Ejemplo, eso que menciona Dante, esa puerta. Esa puerta sin combinación. Que por cierto, el enemigo más inútil del Resident 1 es el tiburón. Pero aún así, dime que la primera vez no te sacó un pescadito. Ah, bueno, eso sí, pero pues así como los perros que todavía te así como que aprietas el estómago para que no te muerdan. Es todavía en el 1 remake todavía lo paso porque la neta sí está pesado. Es que el tiburón de hecho lo matas demasiado fácil. Nada más tienes que darle la vuelta al tanque, te metes al cuarto, lo vacías y cuando sales ya está muerto. Sí, ese es el gran problema de ese enemigo. O sea, ese enemigo no es... Sí, la primera vez sí te come, pero ya la segunda vez nada más lo toreas. Son castrosos, es lo que tiene, que son castrosos y como vas lento en el agua, por eso te cuesta más trabajo. Pero ya le agarras el modo y dices, ya, muérete. ¿Cuántos finales tiene el primer Resident Evil? El primer Resident, que yo sepa, que yo me acuerde, creo que tiene 2 finales. No, tiene... Bueno, el remake sí. ¿Y el original? El remake sí. El original creo que nada más tiene 2. Porque es uno cuando no salvas a Jill y cuando salvas a Jill. Bueno, hablando con Chris. Ajá, igual con Chris. Uno salvando a Rebecca y uno sin salvar a Rebecca. Entonces, ya a Jill. Finales. Sí, más o menos. Y en el remake es uno si salvas nada más a Jill, otro si salvas nada más a Rebecca, otro si salvas a los 2. Pero acuérdese que todavía no llegamos al remake. Perdón. Seguimos en el 1 original, que nació en el año 97 y llegó a este lado del charco en el 98. Así es. Después de Resident Evil original, la gente se quedó con más y anunciaron Resident Evil 2. Primer juego segundo juego de Resident Evil con 2 protagonistas, pero primer juego con 2 historias cada protagonista. Así es. Llegó a este lado del charco entre el 99 y 2000. Todavía salió para la PlayStation 1. Háblanos un poquito de Resident Evil 2. A ver, jugabilidad me gustó mucho. No es como que muy pesada como otros juegos. Me gustó mucho. Las armas pues son balanceadas para la época que tenía, eran muy balanceadas. Lo típico de un survival horror es munición contada,
proporcional de las curas para los enemigos que te tenían que tocar. O sea, un buen juego, la verdad. ¿Qué más? ¿Qué era lo diferente que traía Resident Evil 2 contra Resident Evil 1? Pues es que... Ay, güey, es que es muy difícil decirlo. Es que la verdad en cuestión a historia, pues a mí me gustó mucho las dos historias. Pues sí cambió algo. Por ejemplo, las armas ya te dan... Se podría decir que... Pues tanto a Claire como a Leon, pues no les dan las mismas armas. Ya ves que en el 1, pues los dos tienen la escopeta, los dos tienen la pistola, la Magnum, los dos tienen la Magnum. Esa es una gran diferencia. Entonces yo creo que... y por ejemplo, igual a Jill nada más le dan las granadas y a Leon ya no. Entonces, pues, ¿qué más? ¿Qué más estaría bueno? ¿Qué más estuvo bueno? Lo principal, el primer Resident Evil solo es una mansión y un laboratorio, y el Resident Evil 2 ya te llevó a algunas calles, a la comisaría de Raccoon City y también a un laboratorio. Bueno, era una fábrica abandonada. En el original era una fábrica abandonada y después terminabas en un laboratorio. Entonces se expandió en historia, se expandió en armas, se expandió en jugabilidad, porque también era diferente el juego, aunque mantenía la misma esencia. El juego era muy diferente. Podías iniciar de las 4 historias en el orden que tú quisieras. Primero Leon, primero Claire. Le llamaban en ese entonces Leon A, Leon B, Claire A y Claire B. Si jugabas Leon A, jugabas Claire B. Si jugabas Leon B, jugabas Claire A. En cada historia te encontrabas a personajes diferentes. Leon se encontraba a Ada y Claire se encontraba a Sherry. Pues sí. En el primer Resident Evil estaba el virus T, y en el segundo ya nació el virus T y virus G, que es el que se inyecta a Birkin, que es uno de los villanos principales del juego. Que se supone que el virus G ya lo estaban pues investigando, ¿no? Con el Tyrant. Se supone que ya lo estaban investigando con el Tyrant, que por eso lo habían creado. Entonces, pues yo creo que les fue mal, porque al final el traicionador resultó traicionado por su misma creación. Y ¿qué más? Ay, güey, hasta me lagué un poquito. Todo ocurre en una noche. Curiosamente, en todos los Resident Evil del inicio, toda la historia transcurre en una noche. Que por cierto, todavía muchos creen que, bueno, los que llegaron a jugar de la seminueva generación, todos creen que primero fue el 3 antes que el 2, y no. Todos creen que primero fue el 2 y después el 3, pero están muy equivocados, amigos. Primero fue el 3 y después el 2, porque se supone que Jill llega antes a la comisaría. Cronológicamente, sí. Cronológicamente eso es lo que pasa. Jill llega primero. Por eso es que cuando Jill llega, pues están todas las barricadas. Está todo tapado, y cuando Leon y Claire ya pasan, pues ya se supone que ya está todo despejado, porque ellos mismos abren lo que es Claire y Carlos. Jill, ¿no? Por eso Jill y Carlos. Entonces, ahora, en aquel momento, en el momento de la PlayStation, Resident Evil venía en discos, en CDs, y Resident Evil 2 vino en 2 discos. Un disco era de Claire y el otro disco era de Leon.
Cuando terminabas una historia, la misma consola te pedía que pusieras el otro disco sin apagarla. Y era una experiencia chistosa porque ya que terminabas, cambiaba la pantalla, tenías que abrir el play, poner el otro disco, meterlo y esperar a que lo leyera y continuaba. Eso Por cierto, los de estaba, Nintendo, ajá, eso estaba curioso. sí, que por cierto los de Nintendo sorprendieron porque lo pudieron meter en un cassette. Sí, pero eso fue hasta después. Porque aunque las consolas eran de la misma generación, la PlayStation 1 y la Nintendo 64, Resident Evil 2, que fue el único que salió para la Nintendo 64, llegó ya casi al final del ciclo de vida de la Nintendo 64. Y efectivamente, como bien dice Dantes Black, pudieron meter los dos discos en un solo cartucho de 64 bits sin necesidad de contar con la expansion card que en ese entonces la Nintendo 64 te requería. Y traía la función de vibración con el Rumble Pack. Muy buena, muy bueno, más bien muy buen cambio. Y justo ahí fue donde PlayStation perdió exclusividad porque Resident Evil era exclusivo de PlayStation. Ahora, una pregunta. ¿Tú qué hubieras pensado si PlayStation hubiera seguido con su exclusividad del Resident? ¿Crees que le hubiera convenido? ¿Crees que no le hubiera convenido? Mira, a lo mejor y sí le hubiera convenido, pero el juego ya estaría muerto. Porque en ese entonces PlayStation era muy cerrado. Muy de yo solo quiero mis juegos y lo demás no me interesa. Ya que estaban resentidos por el desprecio que les hizo Nintendo. Entonces era la única consola en el mercado en ese entonces. Competían indirectamente con Nintendo 64, pero pues Nintendo 64 o lo que es en general Nintendo siempre ha tenido su propio nicho de juegos. Donkey Kong, Mario Bros, Kirby, Pokémon, Zelda, Star Fox, etcétera, 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 etcétera. Y PlayStation se prestó a innovar, por eso es que Resident Evil nació en PlayStation. Se prestó a innovar, se prestó a meter juegos de muchas casas desarrolladoras. Ahí es donde el mercado como que se abrió gracias a la Play, porque incluso en los mercados de Sega y Atari era muy cerrado el negocio. Nintendo hasta el día de hoy sigue siendo un negocio cerrado, que ya ha prestado su consola un poquito para los estudios third party, ya es otra cosa. Pero en aquel entonces, en los 90 y tantos, Resident Evil solo vivía en Play. Y después del éxito que tuvo el 2, obviamente tenía que venir una secuela, que fue Resident Evil 3. Juego más corto en historia, pero más grande en esencia. Tenías más armas, tenías más zonas, explorabas más la ciudad, menos la comisaría. También terminabas en un laboratorio. Curiosamente todos los Resident terminan en un laboratorio. Pero Resident Evil 3 introdujo muchas cosas. Introdujo un enemigo que te persigue constantemente. Introdujo un sistema de evasión. Introdujo, o más bien, trajo de regreso a Jill, que es la protagonista del primer juego. Y ahí es donde comenzaron como que a tejer esa telaraña de personajes rejugables, que se perdería, ya hablaremos más adelante, en Resident Evil 7. Pero hasta Resident Evil 3, exclusivo de PlayStation, estaba todo así. Curiosamente, cuando sale Resident Evil 3 es cuando Nintendo saca Resident Evil 2 en Nintendo 64. Ahora, yo siento que si Shinji Mikami hubiera hecho todos los Resident, no hubiera recibido tanta crítica. El juego no hubiera recibido tanta crítica tanto como por el Operación Raccoon City, como por el 6 y el 3 Remake. Yo creo que si Shinji Mikami hubiera seguido a cargo de Resident Evil, la hubiera votado. Porque él hizo, después de Resident Evil 3, él brincó al Sega Dreamcast y sacó lo que fue Resident Evil Código Verónica en el 2000, que es un juego de nueva generación,
con Claire como protagonista de Resident Evil 2, que se centraba en una isla, que la exploración era un poco más abierta, no era tan lineal y cerrado como los 3 Resident primeros. Pero ahí fue donde Shinji Mikami ya no supo qué pex, porque le cancelaron su Dino Crisis. El Dino Crisis 2, aunque es bueno como juego de acción, pues ya es un juego de acción y arcade, ¿no? Porque ya nada más estás haciendo puntitos para avanzar. Ya no hay nada de puzzles. Le faltó más historia. Uh-huh. Y curiosamente años después le pasó exactamente lo mismo con Evil Within, pero ya hablaremos de eso más adelante. Entonces yo creo que Shinji Mikami, aunque es el padre del survival horror y es el creador de la saga de Resident Evil, si lo hubiéramos dejado más allá del 4, se hubiera vuelto loco y hubiera cancelado todo, porque de hecho él ya estaba harto, ya estaba fastidiado de Resident Evil. Y por eso el Resident Evil 4, que salió para PlayStation 2, pero originalmente para GameCube, salió muy diferente a los Resident. Pues sí, eso sí. Pero pues yo siento que, pues, yo creo que no hubiera recibido tanta crítica si no se hubiera salido de, pues, de lo que iba, porque pues yo creo que si hubiera, no sé, es más, yo hubiera preferido que hubiera hecho el 3 remake él. Ah, bueno, eso sí. El 3 remake es una cosa asquerosa, pone esta cosa asquerosa ahí. Ya hablaremos de él también más adelante, pero regresemos a Resident Evil 3 Nemesis. Que por cierto, regresamos al 2. El 2 fue el primero que tuvo un Mercenarios que se llama Extreme Battle. Extreme Battle. Explícanos qué es el modo Mercenarios Extreme Battle. Se supone que el modo Mercenarios Extreme Battle son 4 personajes, que es Ada, Leon, Claire y el poderosísimo Chris Redfield. Se supone que al principio tienes que empezar desde donde terminas, desde los laboratorios hasta la comisaría. Llegando a la comisaría tienes que buscar 4 bombas que están esparcidos por toda la comisaría. Y que por cierto tiene 3 niveles de dificultad, 1, 2 y 3. Y el 3 es muy difícil ya en la comisaría. ¿Por qué? Porque te sale 2 veces el William en forma de perro, te sale una en forma de 4 brazos, te sale se podría decir que el junior de él, te bajan más, te dan pocas cosas, está muy muy bueno, es uno de los mejores mercenarios que yo he jugado, la verdad. ¿Tú qué opinas, mi rey? Primero, por si se lo preguntan, William se llama William Birkin y es un científico de Umbrella que creó precisamente el virus G. Se lo inyecta. La historia está muy buena. Cuando quieran conocer la historia, los invito a que vayan al canal de Dantes Black en Twitch, que más al rato nos dirás de nueva cuenta tus redes sociales para que todos te busquen por ahí, para que entiendan y conozcan esa historia de William Birkin. Ahora, el modo Mercenarios de Resident Evil 2 yo nunca lo jugué, honestamente ni lo conocía. No sabes de lo que te perdiste. Seguramente. Pero pues no, hermano, ni lo conocía. Pues ahora que lo conoces, deberías de jugarlo. Necesito echar a andar mi GameCube para poderlo jugar, porque solo ahí tengo Resident Evil 2. Y hablando de eso, ya terminamos con un poquito de Resident Evil 3. Vámonos al reboot que hizo Nintendo. Mi Dante, bájale tantito a tu micrófono del Xbox al audio porque me escucho doble. Voy. Espérame. Audífono. Mezcla. Monitoreo. A ver. ¿Me dices ya? Hola. Ya. Perfecto. Ya. Ahora. Les voy a platicar lo que yo sé ya después que el Dante nos desmienta.
Shinji Mikami pierde la exclusividad con PlayStation, derivado a que, como les decía yo, ya estaba harto. Y aparte que la primera consola no tenía mucho power, ¿no? Eran muchos píxeles todavía. Le faltaba ahí muchísimo. Entonces él vende los derechos de su saga a lo que es Sega Dreamcast, que sale, como ya lo dije hace rato, Resident Evil Código Verónica, que es como el siguiente paso de la saga. Tiene a Claire como protagonista. Se hacen los eventos en una isla. Llega también lo que es Chris Redfield a esa isla, Wesker como enemigo, los hermanos Ashcroft como enemigos, y expande su universo, pero vuelve a perder la exclusividad Shinji Mikami con Sega Dreamcast, y entonces ahora se ve obligado a hacer un port para PlayStation y crea Código Verónica X para PlayStation 2. Exactamente lo mismo, la diferencia es que Código Verónica no veías la sangre cuando te mordían, y en Código Verónica X, cuando te mordías, ya veías los chorros de sangre saltando por todos lados. En ese entonces, Shinji Mikami, harto, fastidiado de PlayStation, se acerca a Nintendo, y Nintendo le dice: interesante, nos gusta tu propuesta, nos gusta tu consola, te vamos a patrocinar un juego nuevo, pero queremos exclusividad total. Y es así como la Nintendo GameCube se roba Resident Evil parcialmente, sacando Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 1 Remake, Resident Evil 0 y Resident Evil 4. En ese entonces, Mirates, bájale con el otro. ¿Otra vez? Sí. ¿Ya le bajé? Es que sigo escuchando mi voz. A ver. A ver. Hola. Se sigue metiendo, pero poquito. A ver. Hola. Creo que ya. ¿Ya? Sí, creo que Entonces. Hola, mi Wolf. Entonces, regresando a ese entonces, la Nintendo GameCube fue la primera consola en ver Resident Evil 4, que era otro capítulo de la saga de Shinji Mikami, que ya hablaremos de él ahorita. Pero antes de ir al 4, nos vamos a regresar a Resident Evil 1 Remake y después a Resident Evil 0, que fue el orden en el que salieron los videojuegos. Midantes, háblanos de Resident Evil 1 Remake. Cambió mucho la mecánica del juego, le agregaron más escenarios, le agregaron un enemigo que fue Lisa Trevor, que por cierto, muy buen enemigo. Le agregaron ¿qué más le agregaron? Le agregaron de ítems, le agregaron las máscaras, le agregaron la punta de flecha de periodita, le agregaron un enemigo muy bueno cuando mata zombie, si no lo llegas a quemar se vuelve más agresivo. Ese enemigo me gustó mucho, tanto Lisa Trevor como ese enemigo. Ya hay más participación de Barry, de Wesker. ¿Qué más le agregaron? Expandieron la mansión porque también dieron... La expandieron bastante, y la verdad me gustó mucho. Entonces, yo siento que un remake del remake a mí se me haría muy tonto, la verdad. Sí. Yo creo que tendrían que dejar el 1 remake como tal cual está. No agregarle del remake. Sí. Que se podrían enfocar en otros remake como lo están haciendo con Code Verónica y con el 0. Que el 0 pues sí podría tener un remake porque pues no ha tenido.
Ahora, te escucho. adelante. Que por cierto, lo único que por cierto le agregaron más dificultades, más 2 modos de juego más, que es el sobreviviente y el modo invisible, que también están muy buenos, por cierto. Y ya, es todo. Y me gustó mucho el remake, la verdad me gustó mucho el remake del 1. Pero el de PlayStation 3. Bueno, es que es exactamente lo mismo. El original salió para Nintendo GameCube. Traía 2 discos, yo Es que, recuerdo que eran 2 discos. Y ajá. es exactamente lo mismo que tú ves en Play. La diferencia es que para cuando salió en PlayStation 3 mejoraron los gráficos porque el motor gráfico de GameCube pues era inferior. Entonces le mejoraron los gráficos porque la historia es exactamente la misma. No hay absolutamente nada de diferente. Bueno, es que yo en el de GameCube jamás lo jugué, ¿eh? Jamás jugué ningún Resident lo jugué en GameCube. Yo Tanto sí. ¿Sí los llegaste a jugar? ¿Cuál llegaste a jugar? ¿Todos? Todos, de hecho tengo todos en GameCube excepto el 4 porque ese ya lo tenía para PlayStation 2. Pero tengo todos los Resident Evil que sacó GameCube. Los tengo y justo por eso es que me compré mi GameCube. Por los Resident Evil 0 y 1. Pues déjame decirte que los únicos físicos que yo tengo es el 2, el 5, el 0 y el 1 juntos y el Resident 2 Remake. Son los únicos físicos que yo tengo. Y el 2 clásico. Los clásicos. ¿Pero lo tienes original? Original de PlayStation 1. No manches. Yo lo tengo original, pero de GameCube. Y un amigo tiene el cartucho del Resident 2 original de Nintendo. Ese yo lo tenía y lo vendí. No, hombre. Ahora me arrepiento. ¿Cómo crees? Ahorita sería yo millonario, pero valió madre. ¿Qué crees que yo tenía el Outbreak para PlayStation 2 original y también lo vendí? Yo también. Pero ahorita pasamos a los Outbreak, que son otra cosa. Entonces, estábamos hablando de la Nintendo GameCube, donde sale Resident Evil Remake, que es el primer juego, el juego de la mansión que salió en el 98, pero reinventado. Gráficos nuevos, ampliación de historia, ampliación de enemigos, ampliación de armas, ampliación de todo y mejorado. Un remake muy bien recibido por los jugadores, muy bien recibido por la crítica, que vino a darnos otro aire a lo que ya habíamos jugado en el 90 y tantos, los que estuvimos por ahí, pero con un excelente sabor de boca, porque el ver la mansión que tantos miedos nos causó, reimaginada, recreada, con muchas zonas nuevas, muchos acertijos nuevos, fue un acierto grandísimo por parte de Capcom. Y como toda historia siempre tiene una precuela, pues nació Resident Evil 0 inmediatamente de Resident Evil Remake, con una mecánica nueva y por primera vez 2 personajes jugables en un mismo escenario. Háblanos de Resident Evil 0, mi Dantes Black. Resident Evil 0 es un Resident Evil que es mucho más difícil que el 1. Tanto por el espacio, no hay baúles, que eso le agrega mucha dificultad. La historia se me hizo buena, el cómo empezó todo, el por qué empezó todo, el cómo es que llegó Rebeca a la mansión. El enemigo tiene su dificultad. Es ¿qué sería? El tercero, el cuarto juego que le agregan un minijuego, que es el de cazando. ¿Cómo se diría?
Casa Sandijuelas, algo así. Hunter Sandijuelas, algo así se llama. De las semillas. Ajá, que tienes que ir matando enemigos, balas nada más te dan las que te dan cuando recoges un arma. Lo bueno es que no me gustó mucho, no me gustó poder cambiar de persona. Yo creo que hubiera sido para mí mejor que hubiera sido como el 1 o el 2. Cada personaje con su historia. Es que justamente la historia de Billy Cohen y Rebecca Chambers era junto con pegada, porque Billy Cohen era un exprófugo militar y Rebecca, al ser una oficial primeriza, pues lo quería tener vigiladito para que no se le fuera a escapar, porque había matado a muchas gentes, según la historia, lo cual después ya supimos que fue mentira. Y por eso es que la historia es así, o esa es la explicación que dieron de por qué Rebecca y Billy siempre están juntos. Pero aún así, la ausencia de Baúl o se veía cambiada por el hecho de que ahora traías dos personajes que podían compartir ítems entre ellos. Y también es el primer juego en el que podías dejar los ítems tirados que no necesitaras y tú seguir tu camino. Pero un dato, bueno, a mí me pasó que yo me confié que según pero sí llegan a desaparecer. ¿Sabías? Sí. Que no dejé tirar una escopeta que le iba a ocupar más adelante y cuando ya no estaba. Ahora, Resident Evil 0 trae la introducción del virus progenitor, que es el origen del virus T de Resident Evil 1, pero experimentaron en larvas, en sanguijuelas. Ahí es donde nace el virus progenitor y esas sanguijuelas son capaces de hacer un reverendo despapalle. Un reverendo despapalle trayendo a la gente por primera vez en la historia a la vida después de la muerte y creando otro sinfín de enemigos bien sabrosos para matar y castrosos también. Única forma de matar a las sanguijuelas con fuego o pisándolas, que las pisaban también. Muy bueno Resident Evil 0 original de Nintendo GameCube o exclusivo de Nintendo GameCube. Y después vino lo que fue el último Resident Evil creado o más bien desarrollado por el creador de Resident Evil, Shinji Mikami, que fue Resident Evil 4. Midantes, háblanos de Resident Evil 4. Resident Evil 4. Es que también es un juegazo, la verdad, no hay nada que criticarle. La verdad, la jugabilidad, tanto los enemigos, ahí ya como que le dieron un volteón al virus, que por cierto ya no es nada que ver con Umbrella. Es un virus que encontraron en el continente, en el país de España, se podría decir, que ya es más viejo que los habitantes de ahí. Pues yo siento que hay muchas inconsistencias tanto con la historia del virus como de algunas cosas. Los enemigos están bien. Lo que ya no entendí es que, por ejemplo, las madres esas, ¿cómo es que las descubrieron? ¿Cómo es que supieron cuál es la que domina, cuál es la que obedece? O sea, muchas cosas que la verdad hasta el momento no sé. Te voy a ser sincero, no sé. ¿Qué más? Lo único que no me gustó fue Ashley, la verdad. Más estorbo que otra cosa. Es un estorbo, no te ayuda en nada. Cualquier cosa la mata.
Pero pues adoro el traje que le dieron, el de caballero. Porque ya cuando lo juegas en profesional con su traje de caballero, ya es mucho más fácil. Resident Evil 4 vuelve o trae de nueva cuenta a Leon Scott Kennedy a la historia. Y como bien menciona el buen Tantes Black, el virus, dice el Bolipatrick de mi novia, no van a andar hablando. El virus que se encuentra precisamente en España se llama virus Las Plagas. Este virus es encontrado por Umbrella. Curiosamente, es Umbrella metido hasta en los mejores eventos, pero modificado con virus T para que cuando el virus T y las plagas se unían, entonces es ahí donde nacía el dominante, que el dominante era Ramón Salazar y Adler, no recuerdo cómo se llamaba ese monje mugroso. Osman Sadler. Entonces, precisamente en la historia te encuentras dos lados de la historia. El lado de Leon, que llega ahí como parte del servicio secreto de los United States para rescatar a la hija del presidente que fue raptada, que es la inútil Ashley en ese juego. Porque creo que en el remake ya hace más cosas, pero hasta ese entonces Ashley no hacía nada más que gritar. No hacía nada más que gritar. Entonces, en toda la historia, Leon va descubriendo precisamente este virus de las plagas, que lo infecta a él, que infecta a Ashley. Buscan cómo sacarse el virus de las pancitas. Y la otra parte de la historia es Ada Wong, que regresa también después de Resident Evil 2 como una espía de Wesker, que Wesker es el enemigo de toda la saga hasta Resident Evil 5. Entonces, Wesker manda a Ada Wong a recuperar una muestra de las plagas. Leon quería recuperar también la muestra para llevársela creo que a Chris, porque Chris ya había creado lo que era la BSAA. Pero pues se lo roba Ada Wong. Todo está en un, pues como en un pueblucho de España. Toda la historia se centra en ese pueblucho de España. Al final el buen Leon logra escapar, Ada logra escapar y se acabó la historia. Último juego de Resident Evil hecho por Shinji Mikami. El cambio más grande que tuvo hasta la fecha fue que todos los Resident Evil que salieron antes del 4 eran con cámara fija. Y Resident Evil 4 fue el primer juego que implementó la cámara en tercera persona trepada al hombro. Y ahí fue el punto de partida o el punto de ruptura. Porque Resident Evil dejó de ser una saga de survival horror para volverse una saga de survival action. Resident Evil 4 es un juego de survival action 100%. Mantiene la esencia del terror, pero como por encimita, como parte de la historia, pero se centra más en que el papucho de todos, Leon S. Kennedy, se viera guapo, con su cabellito por todos lados y con su playerita ajustada, que seguro el Dante ya anda aquí saboreando, lamiéndose los labios. Pero muy buen juego Resident Evil. Salió en primera instancia en exclusiva para GameCube, y así se mantuvo varios años. Y de hecho en aquel entonces se hablaba de que Resident Evil no iba a volver a ver la luz en ninguna otra consola. Nintendo había dicho que Resident Evil ya era de ellos y que no les importaba lo que dijeran los demás, hasta que salió la preciosa PlayStation 2 por ahí del 2002. Ya se durmió el Dante. O a lo mejor estaba soñando con Leon. Ay, es que me lo antojaste, nada más de pensarlo en su camisa apretadita. Cuando salió la PlayStation 2, vino, o más bien, la PlayStation 2 es la primer consola en el mercado que tiene la capacidad de conectarse a internet para jugar con otros jugadores.
Entonces, la PlayStation 2 vino acompañada de 2 Resident Evil que en la vida se han vuelto a ver, y la verdad es que son juegazos. Estoy hablando de Resident Evil Outbreak y Resident Evil Outbreak File 2. Dante, háblanos de estos 2 Resident Evil que revivieron a la PlayStation 2, que renacieron de nueva cuenta en esta consola, aprovechando sus funciones de comunicación por internet. Fue el primer Resident en jugarse online para 4 personas. El primer Resident que salió de la monotonía de los héroes, que se centró en los, podría decirse, en los ciudadanos de Raccoon City, cada uno con su propia historia. Era un mecánico, 2 policías, 2 guardias de seguridad, la periodista, que por cierto sale en el nuevo Resident, que es esta Ashcroft, un manejador de tren y un ¿cómo se le llama ese que arregla todo? Un chalán. Un chalán. Un milusos. Un milusos. Todo se centra en ellos, en cómo empezó, en cómo fueron los primeros, el primer día de la infección del virus T en Raccoon City, cómo es que se enfrentaron a varios enemigos, a una planta, a leones, un elefante, que por cierto, el elefante, muy bueno el elefante, que por cierto se volvieron canon, porque no eran canon esos Resident. Todo comenzó con ellos, el cómo es que ellos también llegan a la comisaría, se encuentran a los sobrevivientes, tienen que escapar, le sueltan un tipo Tyrant que va mutando conforme lo van derrotando en el camino. Su jugabilidad que tienes, puedes ir intercambiando cosas entre los, te pueden ir intercambiando cosas entre los jugadores, ítems, armas, plantas, todo. Cada personaje tiene su habilidad. Por ejemplo, la periodista, la Ashcroft, no necesitas buscar llaves porque te van dando ganzúas. La estudiante, que es por cierto, sale un estudiante, tiene espacio extra. El policía, empiezas con pistola y tiene más potencia de pistola. El Milusos pues puede arreglar varias cosas, te puede hacer, te puede arreglar algunas armas que ocupas de cuerpo a cuerpo. El guardia de seguridad también, varios escenarios. El Resident se enfoca en, creo que son 12 escenarios, mi rey, o 15. Creo que son 15 ya con la actualización 15. Del File 2. Son como 15 escenarios. Los enemigos que a mí me costaron, bueno, porque nada más los llegué a jugar una vez, los 2. En el Resident 1, el enemigo que más me costó fue la planta que te enfrentas con ella en las alcantarillas, y los leones en el File 2. Esos son los enemigos que más me costaron a mí. De hecho, Resident Evil Outbreak son los Resident Evil más survival horror de toda la saga, porque de verdad estás limitado. Es el primer juego de la saga que te deja utilizar palos, hachas, una escoba, lo que te encuentras para defenderte de los zombies y de los monstruos. Fue el primero en tener jugabilidad online, el primer Resident Evil de toda la historia en tener jugabilidad online, y expandía la historia de lo que vimos en Resident Evil 2 y Resident Evil 3, porque aquí sí estabas en las calles, estabas en bares, estabas en hospitales, estabas en lugares en los que
pues cualquiera en un brote de ese entonces estaría, ¿no? No casualmente en una comisaría con todas las armas del mundo a tu disposición, ni en una casa con todos los huéspedes vestidos igual. Pero de verdad fueron los dos Resident Evil más emblemáticos de toda la historia, y yo creo que hasta el día de hoy tenemos juegos muy buenos. Tenemos Resident Evil Requiem, tenemos Resident Evil 4, el 4 Remake, el 5 para algunos, el 6 para otros, unos se mueren por el 7, pero yo creo que Resident Evil Outbreak y Resident Evil Outbreak File 2 son esos juegos que para los que los llegamos a jugar marcaron un antes y un después. ¿Por qué? Porque es un antes en el que sabes que no vas a volver a ver un juego igual. Porque ahorita ya los juegos de ese entonces o los juegos así ya no los quieren hacer, ya no quieren regalarnos juegos de ese tamaño, que yo creo que si al día de hoy trajeran esos dos Outbreak nada más modernizados, se venderían como pan caliente a lo canijo. Porque ahorita sí hasta la Plus. ¿Mandé? Muchos comprarían hasta la Plus para poderlo jugar en línea. Exacto, la Plus, el Game Pass y todas esas cochinadas. Pero de verdad, los Outbreak no han vuelto a salir y se quedaron ya olvidados en la PlayStation 2 porque ni siquiera les hicieron un port para PlayStation 3. No salió para ninguna otra consola, se quedó solo para PlayStation 2. Se puede jugar en emuladores actualmente, pero y creo que sí tiene o sí mantiene esa jugabilidad en línea, pero ya no es lo mismo porque pues a final de cuentas estás jugando en un emulador y de ahí no sales. Entonces, lamentablemente Resident Evil Outbreak 1 y 2, juegazos de la PlayStation 2, que precisamente son los que trajeron de vuelta a la saga a la casa de Sony. Y entonces ahora sí salió Resident Evil Código Verónica X y Resident Evil 4 para PlayStation 2. Y de ahí ya también salió lo que fue la Xbox. En ese entonces me acuerdo que fue la Xbox normal. Todavía no había Resident Evil para la Xbox normal. Si mal no ando, ¿verdad? Porque yo nunca he sido conocedor de la caja X. Nunca supe que sacaron ahí más que Gears of War y Halo. De hecho, yo pensaba que eran los únicos juegos que tenía esa consola. La Xbox negra era como el PlayStation 1. Siempre era chipeada y sacaban juegos de ahí. Pero no tenía los Resident Evil. No había Resident Evil en Xbox. Chipeada nada más. Bueno, ¿sí? Hasta que salió la Xbox 360, entonces ya hubo un port de Resident Evil Código Verónica y un port de Resident Evil 4 para la Xbox, pero los Outbreak se quedaron en la PlayStation 2. Y yo tenía los dos, los presté y nunca me los regresaron. Nunca me los regresaron. Pero muy buenos juegos. Eso sí, era tardadísimo. O sea, te dabas tú cuenta que fueron los primeros juegos en implementar jugabilidad en línea. De hecho, la PlayStation 2 venía con un puerto Ethernet, pero pues en ese entonces, como el internet, todos veníamos de ese internet de Infinitum de pues no conocíamos los puertos Ethernet. Y la PlayStation 2 fue la primera consola en la historia que tuvo un puerto Ethernet con conectividad real a internet. Y Resident Evil Outbreak 1 y 2 fue el primer juego en explotar o en utilizar esa conectividad en línea. Lamentablemente se perdió. PlayStation ya no le quiso dar más uso a su PlayStation 2 y sacaron su PlayStation 3, eliminando muchas cosas del 2, incluyendo esos dos juegos. Juegos para el olvido, o más bien juegos para recordar, y ojalá no se queden en el olvido en esta nueva oleada de remakes que estamos viviendo por parte de Capcom. Yo siento que como ya los volvieron canon, yo siento que sí les van a dar un remake. Simplemente que
Yo siento que les van a quitar el online. Eso es lo que yo presiento. Que el online con el Outbreak, si lo llegan a sacar en remake, va a bailar. No creo. Ahora pasemos a Resident Evil 5, donde se presenta el Super Mamey Chris Redfield. Ay, Papucho Redfield. Primer juego en implementar la cooperatividad. Yo recuerdo que en ese entonces, cuando salió Resident Evil 5, el juego que más veías en todos lados, porque es una realidad, era Gears of War. Y yo sentía que la jugabilidad o el cómo veías a tu personaje en Resident Evil 5 era muy similar a Gears of War. Esa cámara siempre pegada a tu hombro, los dos personajes podías usarlos ya sea de forma local o a través de internet. Siempre dos personajes, Chris Redfield y Shiva Alomar, ya sea que eligieras a uno u otro. Aquí sí empezaron a implementar lo que fue los dos mapas diferentes, las dos historias iguales pero diferentes. Cada protagonista tenía su fuerte y sus fortalezas y sus debilidades. Cada personaje tenía un manejo de arma diferente. Y lo mejor que tuvo Resident Evil 5 para mí fue precisamente la jugabilidad en línea y esa esencia de ser cooperativo en un Resident Evil. La historia se centra en otro virus nuevo que se llama Uroboros, que es una variante del virus Las Plagas combinado con el virus G, que después resulta ser que no es el virus G, sino es otro virus que se encontraron en las profundidades de esa región de África. Juego muy criticado por tener como enemigos básicos a puros negritos. Y yo espero que no nos baneen por decir negritos, pero si no hay baneo por decir negritos, Resident Evil 5 fue el primer juego criticado por tener negritos como enemigos. Háblanos de Resident Evil 5, mi Dante. Resident Evil, el Resident 5 la primera vez que lo llegué a jugar fue porque unos primos habían comprado el Play 3 y de pura casualidad tenían el 5 Gold Edition. Y siempre iba a jugar con ellos, siempre, y nada. También me enamoré mucho del 5. Me gustó mucho sus minijuegos, los extras, los trajes. Le agregaron bastantes trajes al 5. Me sorprendió que le agregaran bastantes trajes, la verdad. Es un juego que mezcla el terror con la acción. Muy buen cooperativo. La dificultad en profesional no me gustó mucho porque en profesional la IA de con quien dejaras de compañero era muy pésima. Muy pésima. Casi no. Si no lo jugabas en línea en profesional, era muy difícil que tú lo llegaras a pasar solo. La verdad, no me gustó mucho ese tema. La historia de Resident 5, nos volvemos a encontrar con el Weskerciño tratando de apoderarse del mundo con su Uroboros, tratando de experimentar con la gente de África, haciendo sus nuevas creaciones, ya él también mutado con el virus T que se puso desde el Resident 1 antes de que nos lo encontráramos en los laboratorios. Su cuerpo ya no lo aguantó, tuvo que empezarse a inyectar para poder controlar eso. Tenemos un nuevo personaje que es su aliada, que es esta... ¿cómo se llama? Exelagione, que al final, como todo lo que hace Wesker, la traiciona. Pensó que ya la había librado y llegó el musculoso papucho Chris Redfield y no pudo con él.
nos da una historia de cómo es que Jill, cómo es que Jill desaparece y aparece ayudando a Wesker. Nos da el minijuego de Un mar de pesadillas. Después nos da el juego de Evasión a la desesperación, que es después de que rescatamos a Jill de las garras de Wesker, que también es un muy buen juego, muy difícil. Igual si lo llegas a jugar en profesional solo te va a costar muchísimo trabajo porque es uno de los más difíciles aparte de la historia. Te dan más armas, te dan opción de mejorarlas. Es el segundo juego que te da opción de mejorar tus armas, porque el primero fue el Resident 4, que les podías mejorar potencia, ¿cómo se llama? Cadencia, capacidad, dependiendo del arma. Implementaron otra vez los tesoros, igual que el Resident 4, nada más que aquí puras gemas, y en el 4 pues encontrabas, no sé, una jarra, le ibas poniendo gemas y todo. Aquí no, aquí te daban tesoros, los ibas vendiendo, ibas mejorando tus armas. El compañerismo, cuando te agarraban, pues te podía rescatar tu compañero. Lo único que ya no me gustó, ya casi al final, casi concluyendo la vida del PlayStation 3, era que ya cuando lo llegabas a jugar en línea, en Versus, que era jugador contra jugador, ya te encontrabas a muchos hacks, muchos bots, ya muchos estaban con que la munición infinita, disparos te daban como 35 disparos por segundo. No. Se volvió un caos ya el online en ese entonces. Horrible. Pero de ahí en fuera un buen juego, la verdad. Un muy buen juego. Sí, justo Resident Evil 5 también marcó un antes y un después. Ahí el juego fue eliminando un poquito la parte del survival y se quedó solamente con el action, ya que encontrabas balas por todos lados, encontrabas ya equipamiento por todos lados, y la propia historia no te dejaba nunca desalmado, porque cada vez que terminabas un capítulo donde iniciabas había armas, había balas, había todo, y pues no tenías problema alguno. Y el Resident 5 fue el primero en implementar tres armas del mismo tipo, pero diferente estilo. Por ejemplo, unas tenían más potencia, unas tenían más cadencia, unas tenían más capacidad. Eso fue lo que también cambió en Resident 5. Antes de pasar a los siguientes juegos, gracias Bolly Patrick por esos bits. Yo no sé si Radio Rey podía recibir bits, pero gracias por esos bits. Siempre agradecidos, hermano. Y yo veo al chat demasiado callado. Yo quiero saber si alguien aquí tiene alguna duda, si alguien quiere saber algo antes de que continuemos, porque curiosamente después de Resident Evil 5 empezaron los spin-offs. Uno de ellos fue un juego muy criticado, pero al mismo tiempo muy amado, que fue Resident Evil Operación Raccoon City. Pero antes de pasar para allá, yo quiero saber si alguien de aquí tiene alguna duda. El buen Palagot Jesus dice: ya somos varios, mi Boli. O sea que todos aman a Leon o a Chris, o todos te aman a ti. Dice Danalian: la verdad no conozco muy bien de Resident Evil, pero no sé qué les está pareciendo la plática hasta hoy. Todavía nos falta muchísimo, ya llevamos 1:30. No sé si quieran que le sigamos o le paramos aquí y dejamos para un segundo episodio esta charla tan amena de la saga de Resident Evil 5. Primero que nada, tú, Mirantes Black, no sé cómo lo ves. Pues yo tengo tiempo, no tengo nada que hacer. No, sí, pero espérate, un video tan largo y en YouTube no creo que lo vean. Pues no sé, ¿quieres dejarlo en 2 partes? Porque pues todavía faltan juegos, faltan las películas fracasadas
Faltan juegos, faltan películas, faltan series, faltan novelas, faltan mangas, falta música, faltan los spin-offs, faltan los juegos para la 3DS, faltan los juegos que ya no son de 3DS y que ahora son de Play, faltan los juegos que son parte de la historia pero no son parte de la historia. Nos hace falta muchísimo, muchísimo en este universo tan grande llamado Resident Evil. Y no se te olvide el juego de Game Boy Color. El juego de Game Boy Color, que de hecho tuvo 2. No hablamos, por ejemplo, de Resident Evil Survival. Resident Evil Gaiden. Resident Evil Dead I Am. Que son juegos olvidados, el pero a final de cuentas también son parte de esta historia tanto trágica como divertida. Así que yo sí sugeriría que dejáramos, o si quieres, vamos a terminar las 2 horas, vamos a hablar de todos esos olvidados y ¿sí? dejamos en la historia cronológica hasta el 5 para nuestra siguiente charla hablar de lo que fue Revelations 3D, Mercenarios 3D, Revelations 2 y todos los que siguieron de ahí para acá. Regresamos al PlayStation 1. Un juego, yo lo siento más experimento que otra cosa, que fue Resident Evil Survival, creo que era Survival, o no recuerdo cómo se llamaba. Resident Evil Survivor. Resident Evil Survivor. Era un Resident Evil en primera persona que trajo a un protagonista que no tenía memoria de sus recuerdos. Bueno, no tenía memoria, no sabía ni quién chingados era. Pero él se encontró una pistola, se encontró a zombies y dijo: a su máquina, los voy a matar a todos. Pero digo que fue un experimento porque, al menos en aquellos entonces, nunca se volvió a ver un Resident Evil en primera persona. Yo creo que no gustó. Y eso que me parece que hubo Survivor y Survivor 2. Háblanos de eso, Mitantes. El Survivor 2 se supone que fue unos pocos años después de la tragedia de Raccoon City. Consta de 6 caminos dependiendo de lo que tomes, 3 finales diferentes. Lo único que es igual es el último jefe, que siempre, como en todo Resident, que no puede faltar, un Tyrant. Se supone que se centra en un güey que va en un helicóptero, se estrella, pierde los recuerdos, tiene que ir pasando, matando zombies, encontrando llaves para seguir avanzando. Se encuentra unos niños que creo que son hijos, si no mal me parece, creo que es hermano con el que te enfrentas, con el de blanco, ¿verdad? Creo que es su hermano. Creo que sí. Y resulta que él... espérame, es que ese lo jugué muy poco y no me acuerdo de mucho de la historia. Pero a lo que vamos es que fueron los primeros Resident Evil en primera persona y con balas infinitas de origen, porque ahí ya traías tu pistolita con balas infinitas. Es el primer Resident que te dan pistola con munición infinita. De nacimiento, sin moverle absolutamente nada. Sí, como te digo, son 3 caminos al principio y dependiendo del camino que tomes es el final que vas a sacar. Es lo que me gustó mucho, que te dan a elegir. Armas, te dan la bazooka, te dan la lanzagranadas y la escopeta. Creo que nada más son esas, la pistola, escopeta y lanzagranadas. Ahí es cuando ya implementaron, ahí es cuando sacaron las primeras bows, como lo vimos en el Resident 9, perdón por adelantarme, que la BSA ya estaba sacando soldados. Ellos también, en el Survivor también lo sacaron, igual con metralletas y todo. Fue el Resident que experimentó con ese tipo de zombies, se puede decir, o arma biológica, que
si tomas, por ejemplo, el camino derecho y luego te vas a la izquierda, ahí es cuando te salen ese tipo de enemigos. Ahí es donde lo implementaron. Te encuentras a Tyrants, te salen bastantes Tyrants, no nada más uno, creo que te salen como 5 o 7 Tyrants. El último ya es un Tyrant mutado. Como el Tyrant mutado del Survivor es como el que sacaron en el Outbreak, que yo creo que de ahí se inspiraron del Survivor. Y como dices tú, fue un experimento, y de ese experimento pues ya sacaron al Tyrant del Outbreak y del... Ay, es que había... ¿No te acuerdas en qué Resident salía un Tyrant que parecía roca? No. Bueno, yo me imagino que del Survivor se agarraron para sacar ese tipo de Tyrant, que es como la espalda hecha de roca, y es muy difícil ese Tyrant. Bueno, yo no me acomodé, yo soy enemigo de los juegos en primera persona, pero pues como era un Resident, pues ya sabes, hay que jugarlo. Después ¿Y a ti salieron... cómo te pareció a ti el Survivor? Pues es que mira, como en aquel entonces yo no conocía mucho de la historia de Resident Evil, solo había jugado 1, 2 y 3. Obviamente ves o veías el título Resident Evil y lo comprabas, ¿no? Sin saber qué era. Yo recuerdo que en su momento lo jugué, no lo terminé, pero lo avancé bastante en la historia. Pero sí lo sentí más sencillo en esencia, porque traías tu pistolita con balas infinitas. El mono se movía solo, te plantaba aquí, te decía, órale, aquí mata a todos estos, ¿no? Y después ese estilo de juego lo vi en Left 4 Dead y en todos esos juegos de maquinitas que te encontrabas en todos lados. Sí. Entonces por eso es que Resident Evil Survivor no me llamó tanto la atención, porque yo lo sentía como una copia de todos esos. Como una copia de los de las maquinitas, pero en tu casa. Y en tu consola y con el nombre. Al final creo que resultó en la historia que el protagonista era amigo también de Chris o de Leon, no sé cuál de los dos, ¿no? ¿Cómo? Que creo que el protagonista era amigo de Leon, de Chris o de uno de esos. De Leon. Se supone que es como compañero de Leon, porque creo que él es policía. O sea, el protagonista del Survivor, como te digo, creo que es policía. Y se conocían, pero como tuvo altercados con... Es que no me acuerdo cómo se llama el de blanco. Es más, te lo voy a investigar. Ahí fue cuando se pelearon porque iban en un helicóptero. Entonces, en el forcejeo y todo, el helicóptero chocó y ahí es cuando él pierde la memoria. Y conforme vas avanzando, él va recuperando la memoria, te encuentras un viejito, te encuentras fotos, y ahí es cuando ya se le vienen todos los recuerdos de todo lo que pasó, sabiendo que él tiene el de blanco tuvo la culpa de todo lo que estaba pasando, de los nuevos zombies que salieron, de todo lo que pasó ahí cuando él chocó con el helicóptero. Entonces él fue el que liberó al Tyrant del Survivor. En aquel entonces estaba del otro lado una consola llamada Game Boy, en la que quisieron hacerle un Resident Evil 1, o más bien el Resident Evil 1 lo quisieron adaptar para la Game Boy, resultando en algo catastrófico porque la pobre Game Boy Color no soportó el juego. Se vendieron algunas copias, pero siempre traían problemas, al grado de que se volvió un juego olvidado. Pero era la primera historia, veías a los mismos personajes, solo con un escenario pues mucho más feo del que te presentaban en la PlayStation 1. Pero curiosamente también quisieron adaptar un PlayStation para allá, un Resident Evil para allá. Y me parece que después en Game Boy Advance salió Resident Evil Gaiden, donde eras Leon y estabas a bordo de un barco, también repleto de zombies, repleto de bows. Pero también el juego tampoco tuvo nada de éxito, fue descartado. Pero esa historia del barco fue tomada para otros juegos, o para otro juego específicamente que salió después para la Nintendo 3DS, llamado Resident Evil
Revelations. De ese hablaremos en el próximo episodio. Ahorita regresemos a Survivor y a esa gama de juegos olvidados de Resident Evil, como fue el Survivor, como fue el Dead I Am. Que ese Dead I Am en mi vida lo jugué. El personaje principal era Art Thompson y el antagonista era Vincent Coleman, que era el que iba peleando con él en el helicóptero, que por cierto, que era la niña, que era Lily Clay y Lot Clay, que eran dos hermanos que también estaban perdidos ahí y que él los encontró. Vas caminando, el niño desconfía de ti, que por cierto, como te digo, hay dos finales, una en donde cuando le llegan todos sus recuerdos se da cuenta de que hizo algo malo, y hay otro en donde los niños, pues es que está como que muy complicado los dos finales, porque hay uno en donde según hace cosas malas antes de que pasara todo eso, y hay otro en donde no pasa nada, donde no hace nada malo. Entonces sí está medio complicadillo esos dos finales, la verdad. Sí, como que tienes que jugarlos o ver la historia para más o menos entenderle los dos finales que te da ese Resident. Uh-huh. Ahora, ¿tú recuerdas el Resident Evil Dead I Am? No me gustó. Yo nunca lo jugué, pero ¿nos puedes hablar de qué trataba ese juego? Lo descargué en el Play 3, lo tenía en el Play 3. Es en tercera persona y disparabas en primera persona. Se supone que es un policía y una ¿cómo se llama? Una tipo Ada. Uh-huh. Pero como que de Temu, que van por el virus. Sí, es que hace cuenta que lo quisieron hacer como un Resident 2, pero en un barco, pero con diferentes personajes. Uh-huh. Es un espía y un policía. Un policía espía. Poliespía. Ajá, poliespía. Están en un barco, tienen que encontrar al responsable porque ahí está el virus, están trabajando en él. Te encuentras con zombies, hunters, y tu primer jefe es un Tyrant. Ese es tu primer jefe. La jugabilidad, te digo que no me gustó porque tú ibas en tercera persona, disparabas en primera persona, tu inventario es más limitado de lo que tenía que haber sido. Uh-huh. Yo creo que si llevabas tu pistola, tu escopeta y a full de pistola, se llenaba tu inventario. Entonces tenías que tener 60 balas, 60 de escopeta, tu escopeta y tu pistola y una hierba, para que no se te llenara tanto tu inventario, porque en verdad es muy, muy, muy demasiado corto el inventario del Dead I Am. No me gustó, los enemigos como que son muy, la historia no es muy buena, no convenció. Yo creo que de calificación le daría como un 3. De los juegos olvidados de la saga. Sí, o sea, te digo que yo llegué al primer jefe y llegué con la pistola nada más. O sea, es el primer jefe y llegas con pistola. La pistola no es infinita. No es como que mates o te encuentres, no, hay casilleros especiales donde te puedes encontrar munición de pistola, donde te puedes encontrar munición de escopeta, donde te puedes encontrar hierba en un rincón. Solo las hierbas son las que te encuentras en el camino, pero así de que te encuentres algo, la verdad no me gustó. No lo llegaría a volver a jugar, la verdad. Estaría bien que al menos por cultivarnos a todos nosotros, lo juegues, hagas un video al respecto de tus impresiones de ese juego olvidado de la saga. Y otro juego olvidado, pero que fue retomado para otras cosas, fue Resident Evil 1.5. Que decían las
decían las leyendas urbanas en esos tiempos, era como que un ensayo del Resident 2, donde era Leon y Elsa Walker. Pero empezabas diferente, empezabas como que en el... ¿Cómo se llama? En el estacionamiento de la comisaría. Y para empezar traía más exploración de la ciudad. De hecho, ese juego traía más exploración de la ciudad. Casi no estabas en la comisaría, estabas más afuera. ¿Qué crees que hasta el día de ahora tiene, que lo sacaron? Yo lo llegué a jugar en emulador y tiene muchos bugs. Sí, por ejemplo, ahorita lo llegué a jugar, te digo que lo llegué a jugar apenas, y agarras un arma y como que de repente te atraviesas la pared y te quedas trabado, o de repente agarras otra cosa y te quedas lagueado y así, o sea, pero pues se ve bueno, la verdad. Vi un gameplay de uno que lo llevó a jugar y se me hizo muy bueno. Sí, de hecho, muy bueno. Muchas cosas de ahí se tomaron para Resident Evil 2, Resident Evil 3, y curiosamente muchas de las cosas olvidadas en Resident Evil 1.5 se tomaron para Requiem. ¿Para Requiem? ¿Cómo cuál? Como las zonas. Requiem es ese juego actual de Resident Evil en el que tienes más exploración. Porque a final de cuentas, Resident Evil 7 y Village estás limitado a donde estás. Y en este también estás limitado, pero como sea tienes más escenarios, tienes más tienes, por ejemplo, la parte del edificio. Esa parte del edificio con el techo, cuando te están disparando, según yo, lo tomaron de Resident Evil 1.5. Pues podría decirse que sí. Yo creo que por ejemplo, ya ves que en el 1. Bueno, en ese, ya ves, creo que había una parte en donde te salió una araña gigante. Uh-huh. Yo creo que de ahí agarraron a la araña que te sale en el Requiem. Uh-huh. Yo me imagino más o menos eso que dices tú. Por eso. Los escenarios, los enemigos. Pues yo creo que sí le hicieron más o menos una mini adaptación de tanto escenarios como de algunos enemigos. Sí, correcto. Y también Resident Evil 4 también iba a ser otro juego, y de hecho de ahí nació otra saga muy querida de parte de Capcom, que fue Devil May Cry, porque Dante iba a ser el protagonista de Resident Evil 4. Y en lugar de zombies, justo íbamos a tener demonios, íbamos a tener un chorro de cosas, que también es del mismo creador, Shinji Mikami. Al final gustó tanto que dijeron, no, es lo mejor de su propia saga. Y por eso nació Devil May Cry, pero también hay un Resident Evil 4 proyecto olvidado en el que Leon está en una mansión y le salen fantasmas y le salen varias cosas así. Que repito, fue descartado, pero gracias a ese Resident Evil 4 que no vio la luz, fue que nació Devil May Cry. Así es. Gracias a eso, muchos tienen su Devil May Cry. Pero yo te soy sincero, no me hubiera gustado como hubieran sacado el Resident 4, con fantasmas. Si de por sí, fíjate cómo muchos se quejaron por los hombres, luego imagínate con fantasmas. ¿Cómo le hubiera ido a Resident Evil con fantasmas? A mí no me gusta el 7, el 8 más o menos, pero el 7 no me gusta por el tema de la primera persona. Yo siento que eso no es un Resident Evil 2, pero ya hablaremos de eso más en detalle en el próximo episodio, porque recuerden que nos quedamos cronológicamente hasta Resident Evil 5. En un próximo episodio terminaremos la saga de videojuegos principales, y si nos da tiempo nos aventaremos todo lo que ha salido de extra. Películas, mangas, series, otra vez películas. Tal vez hablemos de la nueva película que va a salir. El punto es que Resident Evil tiene para muchos episodios. Pero si estás de acuerdo, mi Dantes Black,
vamos a dejarlos a todos en ascuas por el día de hoy. Y la próxima emisión les hablamos de Resident Evil 6 y todos los demás. ¿Faltó el de Game Boy? ¿Cuál? El Resident de Game Boy, el Resident Gaiden. Ya lo dije hace ratito, que trae a Leon y a Barry como protagonistas. Y que de ahí sacaron la enfermedad de Leon. De ahí sacaron, sí es cierto, de ahí se sacaron. ¿Te acuerdas que el final hay dos finales y hay un final donde se ve que el cuello de Leon le sale sangre verde? Uh-huh. De ahí sacaron la enfermedad para el 9. Fíjate cómo tratan de unir todo, ¿no? Desde el principio hasta el final. Fíjate. Que también el Resident Evil Gaiden ya no es canon. No. Quedó en el olvido. Al igual que todos los que hubo de la PlayStation 1. Resident Evil 1, 2 y 3 ya no son canon. Resident Evil 4 original ya no es canon. Resident Evil 5 ya no es canon. Resident Evil 6 ya no es canon. Y todos los de para atrás, excepto los Revelations, de esos no han dicho nada. No, los Revelations siguen siendo canon. Los dos, ¿no? Los dos siguen siendo canon. Sí. Y lo que, como te iba diciendo, el Survivor nunca fue canon. Y volvieron canon los Outbreak, que no eran canon. Ojalá revivan a los Outbreak. Sería genial volver a ponernos en los pies de esos sobrevivientes con esa mecánica de juego. De hecho, yo platicaba con la producción de que estaría genial que hicieran un juego de mundo abierto, pero en Raccoon City. Creo que también te lo comenté a ti. Imposible, pero estaría genial que hicieran un juego así, como un tantito de extraction shooter, pero un extraction horror, en el que tú tuvieras que meterte a ciertos escenarios a recolectar cosas, a sobrevivir y a escapar de ese lugar. Estaría de lujo un Resident Evil así de mundo abierto. ¿Sabes qué siento yo? Que en el DLC que van a meter de la Ashcroft van a meter pedacitos de Lowbreak. Ojalá yo siento eso. Que nos den algo ahí. No hay fecha todavía de esa salida, ¿sí? Para el otro año, tanto la expansión como el DLC. Y tanto, yo creo que Resident Evil Verónica va a salir a finales. Va a salir, dicen las malas lenguas que podría salir entre febrero y marzo. Las malas lenguas. No sé si sea meterse el pie porque, pues a final de cuentas todavía no terminan el Requiem. Porque en este año es que va a venir Grand Theft Auto 5, Grand Theft Auto 6 y no creo que metan no creo que metan este año ni el DLC ni la expansión de historia del Requiem, la verdad. No, pero es que es a lo que voy. Si sale Resident Evil Verónica a principios de año y te sale el DLC y todo eso para Requiem, la verdad es que a lo mejor los muy fans lo comprarán, pero otra gente que ya esté con Verónica, dudo que compren los DLC y las expansiones. Entonces, escuché también que iban a sacar un Mercenarios en el 9. Mercenarios. Uh-huh. Bueno, pero de esos ya hablaremos en el próximo episodio. Mi queridísimo Dantes Black, antes que nada agradecerte por habernos regalado unos minutos de tu tiempo. Y de una vez vamos a ponerle fecha. ¿Para cuándo quieres el próximo episodio? Pues dime, yo, si quieres el próximo sábado. Próximo sábado, sábado 20. Sábado 20, le ponemos. Perverso. Sábado 20, agendado el buen Dantes Black en este espacio de Radio Rey. Tráete a toda tu banda, mi Dantes. Necesitamos que el chat esté activo para que las preguntas salgan, porque si no, pareciera que nada más estamos hablando como loquitos, amigo. Por ahí mandé al Jonas, creo que por ahí está el Jonas. No lo veo, creo que nunca nos habló el buen Jonas. Pero si anda por acá, saludos al buen Jonas. Saludos también a Aura-Ben, al buen Palacot Jesus, a Dan Alian, al buen Bolly Patrick, obviamente a mi producción. Y a ti, mi estimadísimo
Dante's Black. Que por cierto, Muchas ¿por qué gracias Dante's por Black? invitarme. Cuéntanos, ¿por qué Dante's Black? Dantes por Dantes Inferno, y como ya no había Dantes Inferno, me tuve que poner Dantes Black 55. Dante's Black. O sea, el Black fue nada más porque, pues, no había otro. Bueno, es que había varios, pero Black, pues más que nada lo puse por el Ninja Gaiden Black. Dantes por Dantes Inferno. Ok. ¿Quieres decirle tu nombre real a la audiencia o lo dejamos en Dante's Black? Dantes. Vamos a dejarlo en Dantes. Está bien, mi queridísimo Dantes. Pues muchísimas gracias. Y si ustedes quieren ver en qué... Bueno, quieren que les sigamos hablando de todo este universo de Resident Evil, los esperamos la próxima semana, el sábado 20, en la tarde. Ya no les voy a decir hora porque les digo hora y me quedan mal, ¿verdad, Antes? 3:30. 3:30 para no quedarte mal. 3:30 vamos a estar aquí hablando la segunda parte de esta saga tan maravillosa, tan grande, llamada Resident Evil. ¿Algo que quieras decir antes de retirarnos, mi Dantes Black? Pues nada, pues muchas gracias por invitarme, mi rey. Ya sabes, aquí vamos a estar. Cualquier duda que tengan, ya saben, el 20 les podemos dar respuesta a sus preguntas del Resident y ahí estaremos. Ahí estaremos la próxima semana hablando de mucho más Resident Evil. Y pues bueno, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Yo soy Rey, esto fue Radio Rey. Y mi Dante, dime si estamos o no estamos en sintonía. Estamos en sintonía. Gracias a todos, cuídense mucho. Yo soy Rey, esto fue Radio Rey hablando de Resident Evil. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y adiós. Adiós.